Este hombre de aquí empezó como un niño de provincia en Palmira, Valle del Cauca. Nadie imaginaba que el alias Chupeta crecería para mandar desde las sombras manejando rutas de cocaína en 2 continentes. Gracias a su meticulosidad brutal, ambición y un talento para la corrupción, se convirtió en uno de los capos más poderosos y temidos de Colombia. La justicia intentó atraparlo, pero él desapareció literalmente. Se sometió a cirugías plásticas para borrar su rostro y seguir dominando un imperio de miles de millones. Aunque no es tan famoso como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, su historia es igual de oscura. Y si sus métodos eran secretos, su legado de sangre, traiciones y lujos no tiene comparación. Es que si existe una historia de poder y caída en el narcotráfico colombiano, esa es sin dudas la de alias Chupeta, el hombre de las 1000 caras. Todo empezó en Palmira, Valle del Cauca, el 19 de febrero de 1963. Nadie podía imaginar que ese niño crecería para convertirse en uno de los capos más poderosos y más temidos de la historia del narcotráfico colombiano. Pero su historia no fue una línea recta. Fue una espiral de ambición, sangre, lujo y cirugía. Como un niño de provincia terminó controlando redes de cocaína en 2 continentes. Y acompáñenme hasta el final de este video porque se los prometo que este video se pondrá cada vez más extraño. El aprendiz del cartel de Cali. Corría en 1986 mientras Colombia ardía entre guerras de carteles. Chupeta daba sus primeros pasos en el negocio. Comenzó como un operador menor, protegido por los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Su campo de acción, los laboratorios de cocaína de Orlando Henao Montoya. Pero ya tenía algo que lo diferenciaba, era su meticuloso, calculador y brutalmente ambicioso. En poco tiempo pasó de colaborador a gran operador y luego a gran capo, que hizo que los narcos más poderosos de Colombia confiaran en él. Así nació uno de los imperios más temidos del país, y no tenía intención de compartir el trono. El capo de los 28.000 millones. Los números abruman. Se estima que su fortuna llegó a superar los 10.000 millones de dólares. En sus mejores años, llegó a tener más dinero que el mismísimo Pablo Escobar. Algunas versiones lo ubican por encima de los 28.000 millones de dólares. Entre el 89 y el 2007, su organización exportó al menos 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y a México. Bueno, uno de sus clientes más frecuentes fue un narcotraficante bajito, casi insignificante, dicen las fuentes. ¿Ya se imaginan de quién estoy hablando? Sí, de ese famoso mexicano, pero más adelante hablaré de él. Corrupción. El arte de comprar silencio. Chupeta no solo sobornó policías y militares. Compró jueces, periodistas, agentes de la DEA y hasta legisladores. Pagó más de 10 millones de dólares en sobornos para evitar su extradición. Donó $500,000 a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Según documentos incautados, tenía un ingeniero de telefonía a sueldo. Enviaba a prostitutas como regalo y pagaba hasta $160,000 mensuales a un ex fiscal general. Su poder era tan profundo que sus órdenes pasaban inadvertidas, camufladas. Y una imagen tierna se convertiría en el símbolo de sus más violentos crímenes. Pero de eso hablamos más adelante. Te debo 2. El poder de sangre y plomo. Chupeta ordenó al menos 150 asesinatos, algunos con sus propias manos. Se justificaba diciendo que es imposible liderar un cartel en Colombia sin violencia. Una frase que terminó tatuada en sangre. Cuando uno de sus socios, Víctor Patiño, intentó salirse del juego, Chupeta respondió matando a 36 personas de su círculo cercano, incluidos familiares. Por el asesinato de Tocayo, hermano de Patiño, pagó exactamente $338,776. Todo estaba registrado en sus libros contables. Tenía 4 oficinas de cobro con 300 hombres armados, dispuestos a matar con solo una seña. Pero, ¿qué ocurre cuando un asesino empieza a temer por su vida propia? Esto también lo vivió. Lujos, mansiones y gorgojos. Vivía rodeado de excesos. Tenía yates, casas, empresas fantasmas y una colección de relojes. Solo en Sao Paulo acumuló 28 mansiones y 16 empresas. En una de sus caletas en Cali guardaba $28 millones. 2 de esos millones fueron literalmente devorados por gorgojos. Así como en el documental sobre Pablo Escobar y su dinero, aquí sus enemigos no eran las ratas. El impuesto de la naturaleza por las ratas para Pablo Escobar y para alias Chupeta a los gorgojos. Siempre llevaba consigo un cuchillo y una pistola bañada en oro con diamantes. Estaba convencido de que podía comprarse el mundo, pero algo lo acechaba. Una amenaza silenciosa que lo empujó a modificar su rostro hasta volverse irreconocible. Primera captura y reinvención.
Del 87 al 88 fue capturado por portar documentos falsos, pero fue solo un mes. En el 96 se entregó voluntariamente, cumplió condena hasta el 2002 y al salir supo que su rostro ya no era seguro. Entonces tomó una decisión radical: desaparecer su identidad. Y lo hizo de la forma más perturbadora, con bisturí. Tras su liberación en el 2002, Chupeta parecía invencible, había dominado rutas, amasado miles de millones y burlado a todos, salvo a sí mismo. ¿Usted qué haría cuando ni su fortuna ni su poder lo salvan? ¿Cómo desaparece alguien que vive entre la sombra del narco? La respuesta no está en las armas, tampoco en los sobornos, sino en un espejo. En Brasil, nuestro fantasma decidió reinventarse. Pero esta decisión será su ruina, porque un hombre, con todo, decidió borrar su rostro. Prepárese porque la siguiente jugada de Chupeta redefine el crimen. Los secretos que vienen pondrán todo en jaque. Primero fue la barba, luego el bigote, después la mandíbula, los ojos, la nariz. Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, se desfiguró por completo. No fue por estética, fue por miedo. Porque cuando tienes una fortuna de 28.000 millones de dólares y eres uno de los narcos más buscados del planeta, desaparecer no es una opción, es una necesidad. Chupeta se sometió a múltiples cirugías plásticas mientras huía por Sudamérica. Su objetivo era claro: ser irreconocible. Algunas fuentes dicen que fueron 3 o 4 operaciones en Brasil, otras afirman que fueron hasta 12. Se convirtió en otro hombre. Ni el mismísimo Chapo Guzmán, su socio, lo habría reconocido. Vivía con identidades falsas, se hacía pasar por otro médico argentino y hasta por ciudadano italiano. Pero había un error que no pudo corregir con bisturí: su voz. En el 2007 las autoridades brasileñas lo grabaron por teléfono, enviaron el audio a Estados Unidos y confirmaron lo impensable: ese tono pertenecía a Chupeta. Así que fue capturado en Sao Paulo, y eso no fue todo. Su amante, un ex oficial de la Armada, y su contador lo traicionó, entregando su ubicación a la DEA. Mientras tanto, las cirugías habían destrozado su salud. Su abogado advirtió que los biopolímeros mal aplicados podrían provocarle un derrame o dejarlo ciego. La caída final. El 7 de agosto del 2007 la persecución terminó. Fue capturado en Sao Paulo. Lo encontraron gracias a la tecnología de reconocimiento de voz. Grabaron una llamada suya, la enviaron a Estados Unidos y confirmaron su identidad. Uno de sus amantes habría colaborado con las autoridades. Cuando entraron a su mansión, apenas habían $300.000 en efectivo. Para un hombre que movió miles de millones, parecía una burla del destino. Pero eso no fue lo más sorprendente, porque lo que vendría después y la forma en que se convirtió en testigo estrella contra un viejo socio mexicano es una historia que aún muchos no terminan de creer. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo que llegara a convertirse en un sapo? Aquí la historia. Chupeta y el Chapo. Cocaína, aviones y jalapeños. En el 89, el narcotráfico latinoamericano estaba en plena mutación. Los carteles colombianos buscaban nuevas rutas, los mexicanos querían más poder, y en medio de ese reacomodo se cruzaron dos hombres. Uno regordete y casi invisible, otro obsesionado con el control y el silencio. Así comienza la alianza entre Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Chupeta, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Y lo que firmaron no fue un pacto, fue una máquina de guerra. Todo empezó gracias a un mediador que siempre aparece cuando hay sangre, droga y estrategia: Ismael El Mayo Zambada. Fue él quien presentó a los dos capos. El primer encuentro fue en el lobby de un hotel mexicano. Nada espectacular, pero esa conversación se extendió 2 meses con encuentros secretos, vuelos y hasta una visita de Guzmán a Colombia. Sí, el Chapo estuvo en Colombia y nadie lo recuerda. Lo que sí recuerdan es cómo lo describían: chaparro, regordete y casi insignificante. Pero tras la fachada torpe escondía una logística que lo haría leyenda entre el 90 y el 2007. La organización de Chupeta se convirtió en el mayor proveedor del cartel de Sinaloa. Solo entre el 90 y el 2004 le envió entre 400 y 500 toneladas de cocaína, el valor estimado más de $10.000 millones. Pero lo que verdaderamente sorprendía no era la cantidad, sino la forma. En una sola noche, Chupeta envió 14 aviones cargados de cocaína hacia México. Los modificaban en Estados Unidos y los llenaban de droga o combustible. Cuando no era por aire, iban por mar.
Barcos pequeños, semisumergibles, incluso latas, sí, latas de jalapeño de la marca La Comadre, rellenas de cocaína selladas con moldes exactos y equilibradas con arena para no levantar sospechas. Era un arte, y su firma siempre estaba. Etiquetas como Clinton, Rolex, Reina o símbolos como caballos y signos de dólar. Chupeta bautizó al Chapo como el Rápido, no por capricho, sino por pura eficiencia. Mientras otros tardaban un mes, Guzmán entregaba el cargamento en una semana. Claro, eso tenía precio. A él le tocaba pagar 40% del producto frente al 37% que le pagaban a otros. Pero la velocidad lo valía todo. La alianza fue tan sólida que incluso cuando hubo caídas, se asumían como hermanos. Tras una incautación en Los Ángeles, el Pollo, hermano del Chapo, cubrió la pérdida sin rechistar. Y mientras tanto la Policía Federal Mexicana no solo miraba hacia el otro lado, sino que a veces ayudaba a cargar. En el 2007, todo se derrumbó. Chupeta cayó en Brasil. Fue extraditado y decidió hablar. En el juicio de Nueva York en el 2018, se convirtió en testigo estrella. Su testimonio fue devastador, no solo por lo que sabía, sino por lo que contaba con frialdad, fechas, nombres y cifras. Gracias a esa cooperación, su condena fue reducida y en el 2024 desapareció. Bajo otra identidad, en algún lugar de Estados Unidos. ¿Y el Chapo? Cadena perpetua. Pero quédate conmigo porque aquí te cuento algo que por lo menos es interesante. ¿Qué crees que tiene que ver uno de los hombres más oscuros de la historia reciente de Colombia y Hello Kitty? El oscuro código de Chupeta cuando la policía brasileña irrumpió en la mansión de Juan Carlos Ramírez Abadía. En Sao Paulo, en agosto del 2007, esperaban encontrar armas, dinero, documentos, pero lo que no esperaban era una invasión de colores pastel. El mundo de Hello Kitty. Hello Kitty, por todas partes. Casi 200 imágenes digitales de la gatita japonesa fueron halladas en sus computadoras. Y más de 300 objetos personales suyos, incluyendo ropa interior, decorada con la famosa marca japonesa. Todos estos artículos terminaron en subasta tras su captura. ¿Excéntrico? Sí, pero había algo más oscuro detrás del peluche. Las imágenes de Hello Kitty no eran solo decoración, eran mensajes cifrados. Chupeta las enviaba por correo electrónico a sus ayudantes, con órdenes camufladas en archivos de imágenes y audio. En apariencia, un GIF inofensivo. En realidad, instrucciones para mover toneladas de cocaína o ejecutar a enemigos a miles de kilómetros. Lléveme la plata para acá, decía uno de esos mensajes, que inicialmente las autoridades no lograban descifrar. Fue necesaria la colaboración de Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, España y Uruguay para entender el rompecabezas. Era una red criminal disfrazada de caricatura. ¿Fue un capricho suyo o una obsesión compartida con su esposa? Nunca quedó claro. Lo que sí está claro es que detrás de esa estética infantil operaba una de las redes de narcotráfico más despiadadas del mundo. Si este microdocumental te atrapó, espera ver cómo el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa de Colombia, se enfrenta al temido Tren de Aragua. Da clic aquí y sorpréndete con esta historia real que parece ficción.